prioridad. A la vanguardia en radio online. Esto es Realidades y Opiniones. Nadie puede cambiar la realidad, pero sí decidir quién se la comenta. Quedan con ustedes Leobardo Espinosa, Jorge Torre y Bruce Julis, en producción de Eric Bolio y Ricardo Camela. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle en esta mañana de viernes, fin de semana, noviembre 25, aquí en la capital de Puebla, en un especial de las realidades y opiniones de México Prioridad, porque como usted sabe, regularmente hacemos este precioso esfuerzo todos los lunes a las 7 de la noche. Sin embargo, cuando mis amigos relevantes, trascendentes, mis amigos verdaderamente importantes, lo requieren, encantados abrimos estas cámaras y micrófonos para compartir con usted lo que, parafraseando al presidente Peña Nieto, lo que dice respecto de que lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Y en este caso, saludo con muchísimo gusto, antes que nada, a mi amigo, el doctor en arquitectura, José Antonio Terán Bonilla, y tengo que señalarlo, es tan especial, mi querido Toño, es tan valioso, además su trabajo le ha costado alcanzar estos niveles de preparación y de reconocimiento, que normalmente no ostento o menciono los títulos de los personajes que nos acompañan. Pero a usted, mi querido doctor Toño Terán, me da nuevamente muchísimo gusto en recibirte, porque hoy creo que tienes, como siempre, cosas muy importantes que compartir. ¿Cómo estás, Toño? Bienvenido a esta casa. Muy bien. Muchas gracias, antes que nada, mi estimado Leobardo, de tantos años de amistad. Gracias por invitarme a tu programa, que tiene muchísima difusión, porque esto es a nivel mundial. ¿Por qué? Pues porque estamos en Internet, que esa es la diferencia de la radio. Pues estamos muy bien, muy contentos, y sobre todo porque tenemos salud, Leobardo, y que estoy en mi tierra, que he venido especialmente para tu programa. Cosa que agradezco. No, al contrario, por eso me vine anoche, llegué anoche, para estar en tu programa muy temprano. Oye, Toño, la verdad es que no es fácil la trayectoria que has tenido, porque un personaje de tu relevancia, entre otras cosas, pues como siempre la condición humana hace que por un lado tengas muchos seguidores, muchos admiradores, y aquí hablo de seguidores, seguidoras, admiradores, admiradoras, aunque la Real Academia de la Lengua Española ya dijo que está de sobra esta segmentación del género. Claro, claro. Pero como tú sabes, ¿quién lo inventó? Fox. Bueno, fue el expresidente Vicente Fox el que inventó esto. Así es. Las diferencias. Pero lo que quiero de género. Lo que quiero decir es que en esta enorme cantidad de gente que te admiramos, te reconocemos. Muchas gracias. Pues también tienes la otra parte en estos grupos de la sociedad, para quienes les eres muy incómodo, para quienes les representas envidia y te descalifican y en fin, yo creo que ya estás acostumbrado a eso. Ya estoy acostumbrado. Además, tú sabes que la envidia es la madre de todos los vicios y es parte de la condición humana. Y qué tristeza, ¿no? Porque quien envidia a alguien o envidia pues es porque él no pudo llegar a hacer algo. Y además, las consecuencias de ese tipo de sentimientos las paga quien los... Claro, porque él es la persona en la que se daña. Así es. A mí me tiene sin cuidado. Me tiene totalmente sin cuidado. Oye, Toño, pues yo creo que hoy, y para entrar de lleno al tema y al motivo de la invitación, hoy hay una razón muy especial y que tiene que ver con esta sesión extraordinaria que ha celebrado
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, allá en España, y en donde el 18 de octubre de este año, esto es hace menos de 2 meses, pues te está notificando que 18 de octubre, por eso, tiene menos de 2 meses. Menos de 2 meses, sí. Abusado porque sí, yo también me defiendo en los términos de nuestra lengua. Muy bien. Que fíjate que uno de nuestros eslogans es que la palabra es el reflejo de la inteligencia. Ajá. Un enunciativo que no es limitativo, pero que no por eso deja de ser muy cierto. Muy cierto. Entonces, me gusta porque esto refleja claridad de pensamiento, refleja orden, disciplina y ciertamente pues una de las muchas facetas que el ser humano tiene en su inteligencia. Así es. Pero déjame regresar al tema que hoy nos tiene en esta mesa, en este precioso viernes. Has sido invitado y se te ha comunicado pues que eres nuevo miembro de la Real Academia allá en España. Y esto tiene una trascendencia fuera de lo común, porque entiendo eres el primer arquitecto mexicano en tener este honor, mi querido Toño. Así es, Leobardo. Tengo ese honor, efectivamente, como bien lo dices, de ser el primer arquitecto que ingresa. No somos más que 4 los que hemos ingresado, y soy el 4, a la Real Academia en 200 y tantos años que tiene la Academia, que si no mal recuerdo fundada por ahí por 1752, la Academia de San Fernando de Madrid, y que influyó por supuesto en nuestra Academia de San Carlos, que es el antecedente de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, y por supuesto de la Esmeralda y de todas, de pintura, escultura, etcétera, etcétera. Las bellas artes que no son más que las expresiones más sublimes de la condición humana. De la condición humana, como bien dices, efectivamente. Y por eso es que pienso que es un honor. Los otros 3 colegas, pues fueron historiadores, otro historiador del arte, el gran Guillermo Tobar de Teresa, el hermano de hoy secretario de la Cultura, con una inteligencia fuera de serie, que pues, desgraciadamente hace poco tiempo falleció accidentalmente en su casa. A quien tuve oportunidad de conocer y de tratar, fíjate lo que son las cosas, a don Guillermo Tobar y de Teresa, vamos a decirlo que de rebote, porque precisamente como amante del arte y la cultura, así es. Él era cliente de mi padre en este negocio de la familia que ha sido el estar vinculados al comercio del arte y las antigüedades, y él era cliente. Claro. Así es, y te estoy hablando pues de que yo le conocí por ahí en el año de 1970, hace 46 años, man. Y él era una gente muy joven, sí, muy joven porque murió joven. Sí. Sí. Pero bueno, ¿quiénes más han tenido este honor de ser invitados? No recuerdo ahorita los nombres, pero bueno, solo sé de uno que es historiador en la facultad, creo que de Filosofía y Letras de la UNAM, un doctor en Historia del Arte, y el otro, la verdad, lo he buscado y no sé en internet y no he encontrado quién es la otra persona, aunque está el nombre. Pero yo soy el 4. Eso. Pero somos 4. Se dice muy fácilmente, pero si lo tratamos de entender en la dimensión que esto representa, oye, pues es para tu ego y para orgullo de nosotros los mexicanos y muy concretamente los poblanos, pues es de lo más estimulante. Pues mira, efectivamente, el haber ingresado no solamente a mí me puede darme un prestigio o no, sino pienso más que nada es a México. Siempre pensé en eso, porque este ingreso no es casual. No es casual y es por mi trayectoria de muchos años de trabajo, y que he sido reconocido sobre todo en España, porque desde el año 1988, en el verano de septiembre del 88, por primera vez con Guillermo Tobar de Teresa fuimos invitados a dar un curso de verano en la Universidad de Baeza, que es una universidad del siglo XVI cerca de Granada, que Baeza es
es la ciudad del Renacimiento español. Y a partir de ahí he impartido conferencias, cursos, congresos constantemente en 5 universidades españolas. Alcalá de Henares, en la Facultad de Arquitectura, en la Escuela Superior de Arquitectura de la Politécnica de Madrid, la más prestigiada de Europa, y eso es en Madrid. En Sevilla, en la Universidad de Sevilla, en el Departamento de Historia del Arte, porque, como tú bien sabes, no solamente soy arquitecto, soy historiador, y soy historiador del arte. Y próximamente me voy a doctorar en historia, que será el segundo doctorado que obtenga yo. Férreo defensor del patrimonio cultural, de patrimonio, sí. Que ya te contaré lo último que sucedió hace 2 o 3 semanas aquí en Puebla, precisamente en el Museo Internacional del Barroco, una anécdota que te contaré, cómo denuncié a los corruptos que estaban ahí en el auditorio con más de 300 personas y los señalé. Pues nos lo vas a platicar después. Hoy mismo. Sí, hoy mismo, pero más adelante. Más adelante, claro. Toño. La otra, nada más me faltaba, perdón, en la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla, que cada año que voy a España dicto alguna conferencia sobre la cultura. Lo que yo me he dedicado a llevar la cultura mexicana, he llevado a otros ámbitos, no solamente a España. En septiembre estuve en Portugal, y he llevado a Marruecos, a otros sitios, siempre llevando la cultura mexicana y relacionándola con el mundo, ya sea europeo, con el mundo asiático o con el mundo africano, porque nosotros tenemos muchísima herencia de la cultura árabe, de los que pasaron de Marruecos a España y que fue invadida durante 8 siglos. Y he hablado de ello, de la gran trascendencia que ha tenido hasta en Puebla el ajonjolí para el mole poblano, y he dado conferencias en Essaouira, en Marruecos, sobre la influencia de la cultura árabe en la cultura mexicana. Esto que tú has hecho, por tu propia satisfacción evidentemente, pero que trae aparejada una consecuencia que es la promoción y difusión de nuestra cultura, de nuestras raíces, que orgullosamente quienes la conocen en el mundo nos hacen ser reconocidos y admirados. Yo creo que tiene un gran mérito el que todo esto se siga pues promocionando, se siga haciendo del conocimiento, porque sigue habiendo en este mundo hoy globalizado, sigue habiendo una satanización hacia los momentos difíciles que hoy estamos viviendo, en donde incluso se sugiere a ciudadanos en diversos países en el mundo que no nos visiten. Así es, una desgracia que siempre lo malo, como bien decías hace un rato, como que prevalece más sobre lo bueno, pero también la culpa la tenemos los mexicanos y los medios de comunicación, porque por ejemplo mucho la televisión abierta, pues siempre saca las cosas negativas que están pasando en el día, asesinatos, que por sí mismas ya son escandalosas, pero si se magnifica, son amarillistas, y eso pasa a nivel mundial. Yo de repente estoy en Madrid o estoy en otro país y me dicen, mira, qué cosas están pasando en tu país. O sea, les dije, pero no está generalizado. Nuestro país es tan grande, como les cuando yo empiezo a dar un curso por decir algo en Barcelona, primero les paso un plano del estado de Chihuahua y les digo, miren, en el estado de Chihuahua entra toda España y Portugal, toda la península ibérica, por ahí vamos a empezar. Sí. Entonces nosotros tenemos 2 millones de kilómetros cuadrados de territorio y diferentes, incluso dentro de nuestra cultura mexicana, diversidad de culturas, porque no lo mismo Chiapas que Durango o que Sinaloa, claro. Exactamente, es muy distinto la cultura. Dentro de la propia cultura mexicana podríamos decir que hay otras culturas, ¿sí? Esa es parte de la enorme riqueza de la riqueza México cultural ¿no? Y además milenaria, como tú bien sabes. Por ejemplo, simplemente un ejemplo te voy a poner, los mayas. En la época de los mayas era la Edad Media o de los romanos, que estaba en decadencia Europa con la caída del Imperio Romano. Sin embargo, los mayas
en términos matemáticos, en términos de astronomía, estaban en todo su esplendor. No, y además muy superiores a lo que se puede decir. Claro. Y no se puede decir que nosotros, ¿verdad?, que éramos salvajes, nada más porque no llevábamos ropa. ¿Por qué? No, porque tenemos un país maravilloso en el cual no necesitamos un abrigo como el horrible frío que hace en Europa, y que por eso se utiliza toda esa ropa a un sombrero, y nosotros no lo requerimos, y entonces por eso éramos salvajes. No, nos salvajes, veían como salvajes. sí, claro, sin serlo, evidentemente. sin serlo. ¿Sí? No, salvajes eran los vikingos, claro, por decir algo, y muchos de ellos. Bueno, pero más que nada es la ignorancia, que también te he dicho, la ignorancia también es madre de todos los vicios, ¿sí? La ignorancia de la gente, porque además no les interesa mucho más que Europa, por ejemplo, en el caso europeo, no les interesa lo que es Australia, lo que es África y lo que es América, les da lo mismo. Hay un desconocimiento que nosotros, por fortuna, no tenemos, porque nosotros, desde la primaria, que yo sepa, nos enseñan que hay otros países en el mundo con otras culturas, ¿sí? Y aunque no conocemos con detalle, pero hay un conocimiento, aunque sea superficial, de ello. A ellos no les interesa ni saben. Por eso cuando yo doy una conferencia, primero digo, ¿qué es México? ¿Del otro lado del Atlántico o del otro lado del Pacífico, si estoy en Asia? Yo creo que esto que señalas, Toño, o sea, la geografía. Platicando con el doctor en arquitectura José Antonio Terán Bonilla, quien acaba de ser reconocido para integrarse a la Real Academia de San Fernando, de Bellas Artes de San Fernando, de Bellas Artes de en San Madrid, Fernando, España. en Madrid. Y yo creo que esto que señalas le abona justamente al porqué el europeo culto, el norteamericano culto, casi no los hay. No, pocos. Son pocos, yo diría. Es una minoría. Es una minoría. Pero ¿por qué esta gente cuando viene a México se queda boquiabierta? Totalmente. Se queda. Nada más te pregunto, ¿por qué la gente, por qué los norteamericanos viven de San Miguel de Allende? Claro, han hecho de San Miguel de Allende la principal colonia estadounidense de México. Como nosotros en pocos años volveremos a recuperar nuestro territorio que nos quitaron y nos robaron 2 millones de kilómetros cuadrados en 1847, cuando invadieron México, que es una mentira histórica, y dicen de que se haya vendido. Ningún se vendió. Y le echan la culpa al pobre Cojo Santana. Lo que pasa es que ya sabemos cómo en este México maravilloso y en estas múltiples facetas, pues también nos han engañado, porque así ha convenido a los intereses de los más altos niveles de la política y del gobierno, quienes coludidos con los más altos niveles de los políticos y gobernantes de los Estados Unidos, que todavía, querámoslo o no, siguen controlando al mundo, pues así les ha convenido. Pero, y bueno, hoy el panorama no es nada alentador con la asunción del presidente Donald Trump. El pariente del Pato Donald. Pero ya el Pato Donald se deslindó, Ya él ha dicho que no son familia. Que no son familia, ¿no? Toño, regresemos al tema te debes de sentir muy orgulloso. Pues mira, más que orgulloso me siento como un buen mexicano, simplemente, porque lo que yo he realizado ha sido por México. Y yo comparto, como contigo, estos logros, los comparto con todos los mexicanos, pero en particular con mis amigos. Porque todo esto no es casual, no lo he hecho yo solo. Todo esto yo se lo debo, por ejemplo, a mis grandes maestros con los que aprendí arquitectura, con los que aprendí historia. Se lo debo a León Portilla, al doctor O'Gorman, los grandes pensadores, a Leopoldo Sea. ¿Qué personajes filósofos de México estás hablando? No, de primer orden, de talla mundial. Y los grandes arquitectos como el doctor Jesús Aguirre Cárdenas, que tenía 3 carreras, y antes de morir, que murió hace 2 años, me dijo: Toño, tú tienes que superarme y hacer más que yo. Dije, eso está difícil. Era ingeniero, arquitecto y pedagogo, y con 2 doctorados. 3 carreras, nada más tenía. Director de la Facultad de Arquitectura en 2 ocasiones, profesor emérito de la UNAM, Premio Universidad Nacional, y no te puedo decir más.
Pero yo veo que tú vas en ese camino, mi querido Toño, y pues, además todavía con, si no la juventud, porque tenemos que ser realistas, pero sí con una madurez en plenitud. ¿Sí? Pues mira, esto es lo que da. La madurez, los años de acumulación de conocimientos, es lo que me ha llevado a esto. Es decir, estoy simplemente cosechando lo que sembré durante muchos años y que mucha gente ni siquiera lo sabe en Puebla. Le decía yo en una entrevista en Radio UNAM hace unos días, que me hicieron una larga entrevista, decía yo que parece mentira, pero a veces soy más reconocido en el extranjero que en mi propio país. Por fortuna en Puebla, pues sí, como sí he sido reconocido, como alguna vez tú lo has dicho. Tú sí has sido profeta en tu tierra. Sí he sido profeta en mi tierra, pero con mucho trabajo, porque como bien dijiste al principio, hay muchísima gente envidiosa, pero ¿cómo? Si yo conocía a José Antonio Terán cuando era estudiante de arquitectura, pues sí, pero nunca se enteraron después, cuando terminé la carrera de arquitectura, todo lo que empecé a realizar. ¿Sí? 4 décadas de trabajo. 4 décadas de trabajo, efectivamente, Leobardo. 4 décadas cuando yo me fui a vivir a México a hacer la primera maestría becado por el gobierno de Puebla y becado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y ese me llevó el camino para arriba, porque ya después de ello fue cuando estudié la licenciatura, parte de la licenciatura fue revalidado, de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras, después la maestría en Historia del Arte, después el doctorado en Arquitectura, que fue de la primera generación y que los grandes maestros eran mis compañeros, pero yo era el más joven de todos ellos porque yo había sido su alumno, ¿sí? Es más, tengo la fortuna de haber sido maestro del que enderezó la Catedral de México, ¿sí? El doctor Fernando López Carmona, el gran diseñador de estructuras en México, que hizo, por ejemplo, el Palacio de los Deportes, esta cubierta toda esta de cobre, ¿sí? Y las paradas del metro, las grandes iglesias de los años 50 de Parabellois, y un día llega y se sienta en mi curso, un seminario de doctorado en la UNAM, y me dice: Terán, fuiste mi alumno en la maestría. Sí, pues ahora mira lo que es la vida. Él tenía 65 años de edad, vengo a tomar tu curso de doctorado de tratados de arquitectura. Qué satisfacción. Qué satisfacción, ¿no? Con una gente tan brillante, sí. Y que yo para mí era un personaje extraordinario, y que se sentara a oír mi cátedra y me dijo: porque de esto yo no sé, pero vengo a aprender de ti, Terán. Hijo, mano, qué momentos tan enriquecedores. Pues mira, ha sido una gran fortuna. Recientemente también le hicimos, hace un mes murió un gran personaje, Jorge Alberto Manrique, para mí el mejor historiador del arte del México colonial contemporáneo, y que fue incluso director de muchas instituciones, y fue invitado a la Facultad de Filosofía y Letras para hacerle ese gran homenaje, porque cumplió 80 años y 55 de profesor, y a los 8 días fallece. O sea, le hicimos el homenaje a tiempo, y hablé cuando yo era su alumno de maestría en Historia del Arte, y que él me decía: Terán, usted ya sabe más que yo de los conventos mexicanos, déjeme usted, me voy a tomar una cervecita en Morelos, en los conventos, y pasas por mí, pero tú vas a explicar a tus compañeros. Digo, pues si yo soy alumno, pues tú eres el que vas a platicar sobre la construcción de los conventos de evangelización del siglo XVI en Morelos. Bueno, esas palabras que me decía, pues era un halago para mí. Los grandes maestros, el hecho de yo llevar, por ejemplo, a León Portilla y a su esposa para que conocieran un recorrido sobre Cholula o la ciudad de Puebla, pues oye, para mí ha sido un gran honor a los grandes pensadores. Son satisfacciones que no tienen precio alguno. No tienen precio alguno, ¿no? Pero que no son casuales, y ya lo decías hace un momento, atrás de esto hay mucho sacrificio, mucha dedicación, muchas noches de insomnio, de desvelo leyendo, sí, leyendo, porque para mí la lectura ha sido fundamental, ¿sí? Yo 2 cosas tengo que para mí son una riqueza: una gran biblioteca, que difícilmente alguien en particular tiene una biblioteca así. No, porque no nada más, no es que presume, es que te voy a decir en qué consiste, no solamente en arquitectura, no, en literatura. Por ejemplo, me gusta la literatura, en historia fundamental, en historia del arte,
pero en general en música, que me gusta muchísimo la música, porque pienso que una persona tiene que tener una cultura pendiente desde diversificada. hace mucho tiempo una entrevista hablando de música. Me de la gustaría música muchísimo. de cuando éramos chavos. Bueno, ¿sí? ¿Qué te parece? Mira, ahorita se me viene a la mente, vamos a hacer un programa que siempre he querido hacer, pero luego se me olvida, pero quiero hacer una sobre Pérez Prado. ¿Por qué? Y te voy a decir por qué. Mira, hace 15 días falleció mi hermano el mayor, que no te pude avisar, Leobardo, mi hermano Francisco, Sí. que no lo conociste, porque tú conoces a mi hermano el arquitecto. 2 hermanos han fallecido, y hace 15 días falleció. Y en eso me encuentro que uno de sus amistades de mi hermano fue durante 35 años, trabajó con Pérez Prado como baterista, y es poblano, y nadie lo sabe. Y he quedado que lo voy a entrevistar, y se me ocurre que hagamos el programa aquí contigo, y lo entrevistemos a este señor, por todo lo que nos pueda contar de sus viajes a Japón y sus Lo viajes por todo el hacemos mundo. encantado de la vida. ¿Qué te parece? querido Ahorita se me Toño, ocurre, porque mira, un baterista... el rey del mambo, el Claro. cara de foca, El cara de foca. Dámaso Pérez Prado, Exactamente. es todo un símbolo de la cultura popular mexicana. Mexicana. Cuando yo voy a Cuba, no hay un solo disco Sí. que yo pueda encontrar. Nadie lo conoce en Cuba. Y eso que quede claro. Pérez Prado se hizo en México desde el año 48, digo de broma, antes de Cristo. Solo Él que llega a México y con el... Qué rico mambo, sí. ¿verdad? Y es todo un escándalo verdaderamente. Hace películas y todo lo que él hizo, y después ya ves que fue exiliado. Apenas Y después que regresa. pasé y estuve ahí muy cerca en la Ciudad de México, en el Teatro Blanquita, Uy. Bellas Artes, Garibaldi. Garibaldi. Oye, Pues todo ese ambiente no. Sí tenemos para Bueno, hacer un tenemos que programa sasasazo. Aunque a ustedes, muchos de quienes se pueden preciar de ser intelectuales en este México, yo no entiendo por qué desvalorizar estas expresiones de la cultura popular mexicana. Pero al contrario, pues es parte del pueblo. Pero ¿por qué? Porque algunos intelectuales menosprecian. Mira, no desprecian nada más esto, desprecian todo. Por ejemplo, últimamente estoy escribiendo sobre la arquitectura popular, pero del periodo histórico del barroco, y ha sido destruida, despreciada, precisamente por esa falta de conocimiento, porque se quiere valorar, por ejemplo, la Capilla del Rosario con Tonantzintla. Bueno, son 2 expresiones culturales distintas, totalmente, pero no se puede valorar con los mismos códigos. Claro. Una cosa, la Capilla del Rosario, ¿verdad?, que es una capilla que se hizo de carácter oficial, por decir así, y la otra, que es una expresión, como bien decías, del pueblo que quiso hacer su Capilla del Rosario, claro. Incluso con el programa iconográfico similar, no igual, pero incluso ortodoxo, el de la capilla, o sea, es popular, pero quien dirigió eso era ortodoxo. ¿Sí? Y yo lo he explicado hace 8 días, traje a 45 profesores de la UNAM a un recorrido sobre estos ámbitos. Digo, yo creo que podríamos estar platicando. No, pero necesitamos horas y horas. 24 horas y no dormir para conversar sobre esto. José Antonio, pero si quieres hablamos un poco más de... Espérame, sí, todavía tenemos unos minutitos y debemos administrarlos. Bueno. Entonces, vamos a ir a una muy breve pausa. Al regresar, nos harás favor de compartir qué implica y a qué te obliga este reconocimiento por parte de la Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid. Esta anécdota que tienes para que nos compartas de hace 2 o 3 semanas aquí en el Museo Internacional del Barroco. Volvemos en un momento. Yo espero que usted esté tan interesado, tan encantado como lo estoy yo, siempre que tengo el gusto y el honor de platicar con Toño Terán. Volvemos. Muy bien. Toño Terán Bonilla, con menos de 2 meses de ser notificado que perteneces a la Academia de las Bellas Artes de San Fernando en Madrid, España, ¿a qué te obliga este reconocimiento, esta pertenencia hoy? Bueno, antes que nada yo ingresé por mi trayectoria y te platico un poco.
No nos va a dar tiempo, ¿eh? Sí, muy rápido. No, porque vaya, ya te lo estoy diciendo. Sí. Mira, simplemente la propuesta que yo ingresara se inició en el año 2012, estando comiendo en Varsovia con el presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que fue el que me propuso, el doctor Antonio Bonet Correa, que ha sido mi maestro, tanto en España como en México. Y estando comiendo en Varsovia en un congreso que era un congreso internacional sobre el barroco, ya le hacían un homenaje, y yo tuve la fortuna de participar en ese congreso, llevando a México sobre la cultura del barroco en México. Me dijo, oye, Toño, nos hicimos tocayos, aunque él es mi maestro, tiene 95 años de edad, esto fue en el 2012, y me dice, yo creo que tú ya tienes el suficiente currículum para ingresar a la Real Academia, te voy a proponer. Y le dije, mira, Toño, tú sabes que eso es sumamente difícil, porque hay muy pocos mexicanos que han ingresado. ¿Tres? Grandes intelectuales. Hasta ese momento había con tres, Guillermo Tobar de Teresa, ¿sí? Pero no había gente, ni siquiera el que llevó el premio Nobel de Literatura, que podía haber ingresado, ¿verdad? A ver, mexicano. A ver, lo que pasa es que hay instancias, hay organismos, instituciones tan prestigiadas que a veces los méritos no alcanzan, mi querido Toño. Y eso es lo que yo pensaba, que yo no tenía los méritos. Y me dijo, mira, envíame tu currículum y después cada año me vas enviando las nuevas cosas que hagas. ¿Actualización? Sí, pero importantes. Por ejemplo, cuando ingreso, porque también soy académico, he ingresado y soy también el único arquitecto del país en la Academia de Ciencias, en la Academia Mexicana de Ciencias, ¿sí? Ingresé en el 2005, ¿sí? Que también es algo que a mí es relevante, y mi labor ha sido precisamente llevar la cultura. Como ahora tú me preguntabas, ¿cuál es mi compromiso? Mi compromiso es seguir investigando y sobre todo divulgar, en este caso, tanto la cultura española como la cultura mexicana. Ese es mi compromiso, y la liga que muchas veces hay, porque todos nuestros antecedentes culturales, como tú bien lo sabes, vienen de España, aunque no queramos, y vienen, aunque no queramos, ¿sí? Y todos vienen también de la cultura árabe. Nuestro lenguaje, en gran parte de nuestro lenguaje, he podido demostrar que nos viene de la cultura árabe. Es una de las grandes maravillas de las que tenemos que sentirnos alcantarilla, orgullosos, alcachofa, sí, hasta alcahuete, ¿sí? Eres un alcahuete. Eres un alcántara, todo nos viene de ahí, y sobre todo, no solamente, sobre todo en el mundo de la construcción, albañir, que era albañir con ñ y se castellanizó, alarife es el máximo de la ciudad, el que lleva y supervisa las obras públicas. Ahora en Aquí México lo tenemos desvirtuado. Cuando a mí me dicen alarife, digo, me estás diciendo algo. El albañil, ¿sabes qué significa en esto? Arquitecto. Ese es albañil, es hoy desvirtuado por otras razones históricas del siglo XIX en México. Pero el primer gremio de albañiles en América fue en la Puebla de Los Ángeles, que lo he llevado al mundo. 1570 se establece el primer gremio de albañiles, que lo crean los que vienen de Andalucía, que vienen de Sevilla, y traen las ordenanzas de Sevilla y las adaptan a Puebla, que eran de 1527, las adaptan a Puebla, a las condiciones de Puebla. Y eso yo las publiqué hace años en la UNAM, y ahora estoy haciendo incluso un libro, porque eso es otra cosa extraordinaria, que el primer gremio de arquitectos, ahí de América, no de México, fíjate, de México, que era la capital, ahí se hizo 29 años después, 1599 el gremio. Pero antes sigo. O sea, ¿y por qué? Primero fue el de Puebla. El de Puebla, claro, porque era paso obligado a la capital, por supuesto, y por lo tanto tenían que tener un control de la construcción, ¿sí? ¿Qué significa un gremio? Es una corporación para un mismo oficio, como puede ser zapateros, sastres, pero en este caso, para hacer de calidad la arquitectura, para que la gente no pueda invadir el campo de trabajo, etcétera, etcétera. Por eso no es casual que Puebla es patrimonio de la humanidad. Cuando yo les digo, hoy hemos sido como los cangrejos, pienso que al revés.
Es muy difícil que la arquitectura dentro de 3 o 2 siglos de Puebla, que se ha hecho en los alrededores de Puebla, se considere patrimonio de la humanidad, con todo respeto, porque ya no hay una arquitectura mexicana y no hay una calidad de la arquitectura mexicana. A ver, Toño, yo no soy especialista de nada y siempre he reconocido mi ignorancia, pero este último comentario daría para muchísimo tiempo muchos programas de micrófono, porque al final yo creo que la dinámica propia del desarrollo de una sociedad en cualquier parte del mundo, tiene que ir, esta sociedad en la actualidad, tiene que ir dejando impreso su sello. Así es. De lo que, hombre, pues en su momento... Un testimonio que pues no necesariamente tiene que ir en congruencia y en semejanza con lo que se construyó en una fundación. Insisto, por eso daría tema para mucho más. Y ya tenemos tema respecto de Carlos Monsiváis, respecto de Dámaso Pérez Prado, pero no quiero que te vayas hoy, claro, no quiero que hoy te me vayas sin que nos compartas la anécdota que está vinculada justamente a esto que estás señalando. ¿Qué pasó en esta presencia tuya en el Museo del Barroco hace 3 semanas? Bueno, mira, a mí me había invitado el secretario de Cultura en el mes de agosto para dar una conferencia magistral que se llamó La Cultura del Barroco, para inaugurar el auditorio del Museo Internacional del Barroco. A la cual no pude ir. A la cual te invité y no pudiste ir. Antes de que me recrimines, por eso ya dije, a la cual no pude ir, no es que no haya querido. No, es que las últimas, ya ves cuando te invité de comentarista, en el Teatro de la Ciudad, sí, que fue un verdadero escándalo también, y de la no presencia tuya, porque fue Ricardo Menéndez, yo te había invitado a ti, y a este periodista, que es amigo mío, que tiene Rodolfo. Un periódico, de origen chino, bueno, su apellido, que tiene un periódico en Puebla que es de oposición siempre al gobierno, pero ahorita no lo recuerdo cómo se llama ahí. Lo debes de conocer, sí, seguro. Bueno, pero es más o menos de nuestra generación. Sí. Bueno, y no más faltaste tú, y todo el mundo, y yo con el micrófono, Leobardo de Casa. ¿Qué manera más sutil de exhibirme? No, es bullying. Te estás haciendo bullying. No, pero yo entiendo que tus ocupaciones no lo permitieron y por desgracia no te pudimos localizar porque todo mundo conectado, vamos a llamarle a Leobardo porque no comenzaba el evento porque estabas faltando tú. Pero nada más. Pero bueno, me estoy sintiendo incómodo, ¿eh? No. Toño, me invitaron al Museo del Barroco. Doy una conferencia, ya está ahí. Luego viene un congreso que se llamó Memoria y Desarrollo de la Ciudad de Puebla, con relación al patrimonio y cómo se está desarrollando la ciudad y qué puede pasar con el patrimonio. Nos invitaron a varias gentes de varias instituciones y a mí cuando me toca mi mesa de trabajo me piden que yo hable, mi ponencia estaba preparada sobre los aspectos de la recuperación de los edificios históricos en términos teóricos, que hablara yo sobre la rehabilitación, la reutilización y el reciclaje de los edificios históricos, porque es un tema que pocas gentes en México manejan y que yo imparto estos cursos en la UNAM. Entonces, cuando termina que nada más me dieron 15 minutos y había en la mesa 5 o 6 conferencistas más, en ese momento, cuando me toca contestar nada más una pregunta, se levanta un estudiante de arquitectura y me dice: doctor Terán, yo le preguntaría a usted, ¿qué opina usted de las alteraciones que se están haciendo en el centro histórico de la ciudad? ¿Cuál es su opinión? Dije, pues la misma que tú, supongo, que están destruyendo el centro histórico. Y le digo, mira, todas estas modificaciones que están haciendo aquí en Los Sapos, específicamente en la 7 Oriente, que sabemos quién es el propietario de estos nuevos hoteles que están haciendo. Yo no sé quién es. Bueno, pues son del gobierno, ¿sí? ¿Cómo son del gobierno? Pues sí, del Estado. Fíjate que, perdóname que te interrumpa, pero según me informaron, no lo sé, yo ni lo puedo comprobar. Al respecto, hay gente que a mí me pregunta, oye, ¿y qué podemos hacer un tercer piso
Le digo, pues depende de quién seas, ¿no? Porque yo como ciudadano de a pie no puedo. Claro, no, y además pero existen las leyes patrimoniales. Hay pruebas de que sí se puede. Claro, sí. Y ve la 2 Oriente, ya llegando para la luz, cómo han subido las alturas después de ese horrible estacionamiento. Y le digo, pero mira, yo ya te di mi opinión que eso da. ¿Y a qué se deben las causas? Número 1, a la especulación del suelo urbano. Número 2, a la corrupción de las autoridades. Y dije, te voy a decir, la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado, Obras Públicas del Ayuntamiento y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en mi propia institución, pero con sede en Puebla. Dije, yo trabajo en México y conozco la corrupción que hay acá, empezando por las autoridades son los que dan las licencias. Dije, y por cierto, a quien le tienes que preguntar, no a mí, aquí está el subdirector del INAH, aquí frente a mí, que es el arquitecto fulano de tal, ahorita se me olvidó su nombre, y lo señalo, ya te imaginarás el escándalo. Y aquí está un inspector de monumentos, este arquitecto, que se separó y casi huyó, y hasta dije, ¿a dónde vas? No los dejen salir. Y se arma un escándalo y empieza a aplaudir el público. Y digo, es que la corrupción ya no puede ser posible. Yo toda mi vida he defendido la ciudad, hace más de 30 años defendiendo la ciudad de Puebla. Y ya ni ganas me dan de venir a Puebla, porque hago unos corajes que ya no puedo tomar mi pipián verde, pepián, pues se deben llamar, pues de pepita, ni mi mole poblano, por los corajes que hago de la destrucción. Es terrible lo que está haciendo, pero estoy denunciando en este momento. Y se levanta un señor y me dice, mire usted, es usted la primera persona que tiene la ética de denunciar personas. Le dije, siempre lo he hecho. Me bajo del auditorio y la gente se forma para darme un abrazo, sobre todo la gente joven. Fíjate que qué honor para mí haber hecho eso. Lo que pasa es que todavía me volteo y digo, y si me vuelven a invitar, muy bien, pero si tampoco, porque esto los ha ofendido, porque esto está organizado por el gobierno, pues tampoco me preocupa mucho, porque invitaciones me sobran. Y con eso me salí del auditorio. Lo que sucede, mi querido Toño, es que esto que tú señalas, lo pensamos muchos, pero lo decimos pocos. Claro, y por sabes diferentes razones. Claro, primero número, cobardía. Porque también dije una anécdota. Miren, a mis alumnos siempre les digo esto. Si ustedes ven que alguien comete un crimen y conoce a esa persona que cometió el crimen y ustedes no lo denuncian, te conviertes en un cómplice intelectual, claro, porque lo viste. Claro. Y lo mismo pasa con el patrimonio. El patrimonio, si ves que están alterando como lo está denunciando este joven, que te felicito, ¿sí? Entonces tienes que denunciarlo a las autoridades. Si las autoridades están coludidas, eso ya no es tu problema, porque puedes dormir tranquilo. Porque es un crimen con tu obligación. Porque es un crimen patrimonial lo que se está cometiendo, alterando o destruyendo, es un crimen patrimonial. ¿Estás de acuerdo, Leobardo? Cualquier cosa cuando estamos hablando de una ciudad que es patrimonio de la humanidad. Y ahora es más grave, Leobardo, porque antes peleábamos contra los dueños de estos inmuebles históricos catalogados. Hoy tenemos que pelear contra las propias autoridades, que su función es defender ese patrimonio y son los primeros que lo destruyen o que dan pie a que se destruyen, dando las licencias respectivas. Toño Terán Bonilla, yo termino porque tengo que terminar. Ya y yo quiero seguir, porque me está urgiendo mi... Espérame, yo también quisiera que siguiéramos, pero tú sabes que en los medios de comunicación el reloj no es el mejor aliado, precisamente. Yo termino agradeciéndote el que vengas a compartir esto que es motivo de orgullo. Está hecho el compromiso para que ya nos pondremos de acuerdo y podamos hacer lo de Pérez Prado, en donde irremediablemente también saldrán los temas que son tu esencia, que es el patrimonio cultural, artístico, patrimonio. Me encanta que me entrevistes, porque tú no eres de cortapisas, de que te limiten, etcétera. Como a mí nadie me ha podido limitar. Eso es lo que yo me he ganado, precisamente la defensa del patrimonio cultural ha sido precisamente porque he actuado como se debe de actuar, ¿verdad? Con honestidad.
Y eso, pues la mayoría de la gente a veces no lo tiene. ¿No? Exacto. A tu inteligencia. Más que nada a la conciencia. La mayoría de la gente no tiene conciencia, o como bien tú decías, no lo defiende por intereses creados, por cobardía o por negligencia, porque también eso, la negligencia. Doctor en Arquitectura, José Antonio Terán Bonilla, muchas gracias. A usted, como siempre, yo le recuerdo, su criterio es el que vale, y aquí la intención de hacer este esfuerzo, que me encanta, es aportar a la construcción de un México mejor, de una Puebla mucho mejor de la que tenemos. Y estos micrófonos y estas cámaras están a su disposición, aunque no me lo crea, a su entera disposición. Muchas gracias a nuestro equipo de producción, muchas gracias a usted que nos acompañó. Espero esté con nosotros en las tradicionales realidades y opiniones de México Prioridad el próximo lunes a las 7 de la noche, y cuando tengamos los especiales, pues como este, hoy con Toño Terán, pues acompáñenos. Pásela bien y le deseo un espléndido fin de semana.